Ya, ahora estoy grabando. ¿Ya? Pero lo voy a explicar ahora. Recuerden que un punto importante del término de los gobiernos conservadores fueron estas pequeñas revoluciones liberales que querían terminar con la hegemonía conservadora. También fue la creación de estos grupos liberales como en las diferentes sociedades y clubes, y la cuestión del sacristán, cuando la iglesia se divide, ¿ya? Es como un cagüín esto de la cuestión del sacristán. Fue lo siguiente: un sacristán fue juzgado porque se había robado el vino de una iglesia y quería ser juzgado por los tribunales civiles. Y recuérdense que la iglesia en el siglo XIX era condenada por la iglesia católica, no por los juzgados civiles. Y esto empezó a hacer una división entre los católicos y los no católicos, y entre el Estado y la iglesia. Finalmente eso no sucedió, pero la iglesia quedó en una instancia súper debilitada y se separó, ¿ya? Se podría decir que se separó el orden conservador en dos corrientes. Perdón. Una corriente que apoyaba al presidente Montt y otra corriente de derecha que estaba en contra del presidente Montt. Y ahí esta corriente de derecha que estaba en contra del presidente Montt se juntó con los liberales, hicieron la fusión liberal-conservadora y llevaron un candidato que fue José Joaquín Pérez, que gana la elección del año 1960 y es nombrado presidente de la República, y comienzan los gobiernos liberales, ¿ya? Eso para que recuerden. Entonces, estas revoluciones liberales, ¿ya?, querían cambiar algo en específico. Primero, el voto era universal, abiertamente manipulado por el gobierno a través del cohecho. Ya. Primero, el voto no era universal, ¿cierto? Porque el voto era censitario, y el cohecho fue una práctica liberal principalmente después del año 1865 y principalmente a finales del siglo XIX, y también fue ocupada dentro de los gobiernos parlamentarios. O sea que esto está fuera de contexto. Cuando dice voto universal, automáticamente lo sacamos ya. Sabemos que el voto es censitario. Vamos con la D. En las elecciones solo se permitía candidatos de los partidos nacional y conservador. No, ¿ya? Habían candidatos tanto del conservador, del liberal, del radical, y todos los partidos que empiezan a surgir después del año 1850. Creo que les dejé una imagen de eso en una guía. Si no lo voy a enviar, es una tabla de los principales partidos de Chile después del año 1849, ¿ya? Montt había triunfado solo debido al prestigio de su antecesor Manuel Bulnes. ¿Sí o no? ¿Quién más llegó? Hola Ignacia, hola Javiera, muchas gracias por el ensayo. Hola Benja. Los espero, alguien. Esto es fome que yo hable solo, ¿ya? Profe, hola, es que yo no cacho mucho de eso, así que yo no estoy seguro. Como no sé, Ya, no sé vale. cuál es la... ¿Quién más? ¿No tienen ni idea o tienen alguna noción? Yo de esa no estaba seguro, de hecho dudaba entre la E y la B, pero marqué la B porque era lo que se acercaba más al tema del contexto de ese tiempo. Y si alguien tiene la tabla de corrección a mano, me va a decir que es la B o la E. Es la B, es la correcta. La B. ¿Cuál? La B, La D. B. Ya. Muy bien lo de Fabián, ¿ya? Cuando uno a veces por algún motivo queda en blanco o no maneja algún contenido, tiene que asociar el proceso, tiene que asociar lo que está diciendo la pregunta y lo tiene que conectar, ¿ya? Por ejemplo, si no sabíamos el tema de estas revoluciones liberales, podíamos automáticamente pensar qué buscaban los liberales contra los conservadores.
y automáticamente sabemos que los liberales querían implementar un nuevo gobierno, ¿ya? Montt no había ganado solamente por la presencia de Bulnes, ¿ya? Sino había ganado también porque tenía una constitución que respaldaba al orden conservador y que respaldaba al poder ejecutivo sobre el legislativo, ¿ya? Manuel Montt Por pondría los eso marqué intereses. la B, dice el solo debido al prestigio. Entonces el solo como que Sí, me ponía en también duda. eso, nunca una elección en gran medida, nunca va a ser condicionada por tu antecesor, ya hay muchos factores que van influyendo, Iglesia Católica, factor económico, constitución política, apoyo de los partidos políticos, entre otros, ya, eso muy, muy bien, Fabián. Acá, lo acabo de decir, Manuel Montt, antes de asumir la presidencia, y después de esta cuestión del sacristán, ya la cuestión del sacristán ocurre, esta división de la iglesia, se podría decir, después del año 1857, cuando ya Montt llevaba seis años en el poder, él no iba a poner los intereses de la iglesia por sobre el Estado. Recuerden que la iglesia quería trabajar a la par con el Estado, ¿ya? Y no iba a haber uno por sobre el otro, ¿ya? Porque era fundamental la iglesia para el desarrollo de la cultura, la educación y también para impulsar este desarrollo político en nuestro país. Los liberales, tanto en las revoluciones de la década del 50 como también a comienzos del 60, decían que, primero, la constitución política no estaba acorde a la situación de Chile, las leyes eran arbitrarias solamente para algunos, no se aplicaba de la misma forma, las leyes atentaban contra el sistema democrático, porque recuerden esto, un pilar fundamental de la democracia es la libertad. Y durante los gobiernos conservadores la libertad estuvo bastante restringida por esta presión política y social que hacían los conservadores. Recuerden, un ideal importante de Portales, ¿cierto? Este peso de la noche, este control social para que venga un sistema y pueda encarrilar la república de nuestro país. Y también recuerden que los liberales, en un punto muy importante, criticaban el centralismo, estaban en contra de este centralismo excesivo, ¿ya? Y recuerdan que habían dos ramas de liberales en el proceso de organización de la república. Unos liberales que apoyaban el Estado unitario, pero que este Estado fuera centralizado, pero que apoyara las otras zonas del país, y un Estado de tipo federal, otra rama de liberales, ¿ya? Entonces, si no sabían este contexto, podían automáticamente asociarlo a esta pugna entre dos corrientes políticas totalmente diferentes, conservadores y liberales, ¿ya? Entonces la B. La 32, todas las personas que me enviaron la 32 la tenían mal, ¿ya? Me enviaron 7 personas, la 32 todos la tenían mal. Y yo dije, la leí detenidamente 2 veces, dije, se podrían haber confundido en lo siguiente, ¿ya? Entre los múltiples desafíos que enfrentaron los gobiernos democráticos de la concertación, recuerden, concertación que surge en el año 1988, ¿cierto? La concentración de partidos de izquierda en el plebiscito del sí y del no, y que después coalición política hasta el año 2010, y después cambia, ¿cierto? Esta nueva mayoría, y ahora va a cambiar de nuevo este pacto por la democracia, alianza por la democracia, y siguen inventando nombres, pero sí, la concertación son partidos de izquierda y a veces la democracia cristiana, ¿ya? En ocasiones, depende del gobierno y del contexto. Ustedes saben que la democracia cristiana siempre está en el limbo, entre la derecha y la izquierda. Entonces, entre los múltiples desafíos que tenía estos gobiernos democráticos de la concertación a partir de 1990, luego del fin de la dictadura, destacó en el plano social, ¿ya? Yo creo que la mayoría de acá estuvo entre la C y la B, ¿cierto? Corríjanme. Sí, profe, yo Sí, marqué la profe. C. Ya. Yo tuve un debate con mi querida señora con esta pregunta, la debatimos, y yo decía firmemente que era la B, ¿ya? ¿Estaba la B correcta o no? Sí, Sí, es la la B. B es la correcta. Ya. Ella me decía que era la C, ¿ya? Y que también es profe de historia. Y había algo que podía llevar a que no fuera la B, ¿ya? Era esto. Era esta parte en específico.
¿Alguien se dio cuenta de eso cuando lo leyó, no? Esa parte en específico, ¿ya? Sabemos que reformar la Constitución es de plano político, cambiar el modelo económico es de plano económico, valga la redundancia, y eliminar la ISAPRE y la AFP es un plano más político-económico, podría ser. Y si nos quedan plano social, dos cosas. Primero, investigar sobre los atentados a los derechos humanos y superar la desigualdad socioeconómica, ¿ya? ¿Por qué no es la C? Por lo siguiente. Los primeros años de los gobiernos de la Concertación, principalmente el gobierno de Elwin y en cierta medida después el gobierno de Lago en el 2000, fueron los dos gobiernos donde se implementaron estas diferentes comisiones para investigar lo que había pasado en la dictadura. ¿Se acuerdan de la comisión Rettig y la comisión Balench? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Esa comisión que investigaba a los torturados, a las personas detenidas desaparecidas, a los exiliados, ¿cierto? Y también implementó diferentes compensaciones económicas a los que habían sido víctimas de la dictadura, devolución de terrenos, pago de pensiones hasta el día de hoy, ¿ya? Pero no fue algo que fue una política social que trascendió desde el año 1990 hasta el año 2010, ¿ya? Era importante, pero no fue tan, por ejemplo, no fue tan tocado por Bachelet, ¿ya? Pero esto principalmente, superar la pobreza y la desigualdad, fue una política que no solamente llevaron a cabo los gobiernos de la Concertación, sino también los gobiernos del presidente Piñera, ¿ya? De Sebastián Piñera. La pobreza durante la dictadura llegaba a los 2 dígitos. ¿Quién escribió? Ya, gracias Ignacio. La pobreza en la dictadura llegaba a los 2 dígitos, estaba cerca del 19%, 18%, dependía del año. Y después con los gobiernos de la Concertación, la pobreza bajó a 1 dígito. La pobreza actualmente está en un 8%, si la memoria no me falla, ¿ya? La desigualdad, la pobreza fue disminuyendo, la desigualdad fue aumentando según la percepción de las personas, ¿ya? Pero la desigualdad, según diferentes estudios nacionales, encuestas de aquí por allá, la desigualdad también fue disminuyendo en nuestro país, ¿ya? ¿Por qué marqué económica? Principalmente el ámbito económico y el ámbito social siempre están conectados, ¿ya? Si les aparece plano social y después les aparece socioeconómico en alguna alternativa, márquenla, ¿ya? Automáticamente porque el plano social está conectado por el plano económico. Una consecuencia económica automáticamente afecta el plano social, ¿ya? Y viceversa, algo social puede afectar algo económico. Por ejemplo, el estallido social, ¿cierto? Puso en jaque la economía de nuestro país, pero una crisis económica internacional afecta a la estabilidad social de algún país, ¿ya? Esa es la conexión. Siempre lo social y lo económico va a estar conectado en gran medida en muchos procesos, ¿ya? Por eso que la alternativa correcta es la B. ¿Quedó claro eso, no? Sí, profe. Vale, ¿ya? Acá también me surgió otro debate conmigo mismo, ya esto fue debate conmigo mismo, ya esto lo revisé, no crean que a la rápida, lo revisé justo ahora antes de entrar con ustedes, media hora antes. El 11 de septiembre del año 1973, un golpe de Estado arrancó el gobierno de Salvador Allende, ¿cierto? O la primavera de los 1000 días, o el invierno, lo tuyo, depende del punto de vista, ya si de derecha o de izquierda. En reemplazo del gobierno constitucional, asumió el poder una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet. Ustedes ya conocen toda la historia, ¿ya? La junta, que estaría a cargo Pinochet por ser comandante en jefe del ejército, y el ejército es la rama más antigua que hay dentro de las Fuerzas Armadas, implementó una serie de medidas inmediatas, ¿ya? Para, según su punto de vista, recuperar el orden social y político de nuestro país, o también, como decía Pinochet, para recuperar las instituciones de nuestro país del yugo marxista, ¿ya? Para recuperar la estabilidad de las instituciones que habían sido corrompidas por el marxismo durante la Unidad Popular. De las siguientes proposiciones, o sea, de los siguientes enunciados, ¿cuál o cuáles se refieren a algunas de estas medidas? ¿Ya? Medidas que fueron implementadas de forma inmediata.
Fin del modelo económico de sustitución de importaciones. Declaración de la ilegalidad de los partidos de carácter marxista. Declaración del estado de sitio en todo el territorio nacional. Ya, primero, de abajo hacia arriba. Ustedes saben que una vez que llega la Junta, el Estado de Derecho es corrompido y automáticamente el estado de sitio es levantado por Pinochet, donde el Estado estaba en un desorden social y político significativo y las Fuerzas Armadas iban a restablecer el orden que había en nuestro país y automáticamente se entabla el toque de queda, la persecución de marxistas, se empiezan a implementar los primeros campos de concentración en nuestro país, como en la isla Dawson, por decir alguno. También se empiezan a perseguir a personas en la calle, esta represión social, ¿cierto? La clásica imagen después del golpe de Estado. Entonces, ¿la 3 correcta o no? Sí, Sí. es correcta. Ya. Se va a la B, ¿cierto? Porque ya está la 3. El conocimiento es poder, ¿cierto? Declaración de la ilegalidad de los partidos de carácter marxista. ¿Sí o no? Sí, se Sí, declaran también. ilegales, pero como al principio del gobierno, como en los inicios. al tiro. Ya, esto también yo creo que está mal redactado por Pedro de Valdivia. Esto va a ser una queja directamente al Pedro de Valdivia, ¿ya? Todos los partidos, una vez que llega la Junta Militar, quedaron suspendidos, incluso los partidos de derecha, ¿ya? Y el único partido que fue ilegal dentro de esta dictadura, ¿cuál fue? Uno que ha sido siempre ilegal en muchas épocas de nuestra historia. El Partido Comunista. Exacto. Perdón, tomé un poquito de jugo, ¿ya? El Partido Comunista había sido ilegal en el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. El Partido Comunista fue ilegal con la ley maldita del presidente Gabriel González Videla en el año 1948. Y el Partido Comunista pasó a ser un partido que estaba fuera de la Constitución dentro del proceso de Pinochet, ¿ya? Y eso recién pasa a la ilegalidad de forma como oficial con la Constitución, ¿ya? Pero efectivamente los partidos quedaron suspendidos, solamente el comunista era ilegal, ¿ya? Pero se entiende dónde va la pregunta, ¿ya? Todos los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, también estaba el PPD, también el Partido por la Democracia, si la memoria no me falla, ¿ya? Todos quedaron suspendidos, ¿ya? Estos dos son la 1, ¿es o no es? No porque no fue algo inmediato, sino que fue después cuando se probaron los modelos económicos. Por lo Exacto, mismo, la 2 igual era como media rara, por lo que decía usted, porque no fue inmediato, pero ahora recién la pensé, en el momento la marqué al tiro. claro, ¿cierto? La 2 también como, si alguien ponía solo 3, yo decía, bueno, podría haber estado bueno según mi percepción, pero según la pregunta del Pedro de Valdivia, no, ¿ya? La 1 tampoco, ¿ya? Acuérdense que el modelo ISI era este modelo donde se privilegiaba la industria y la producción nacional, que fue implementado durante los gobiernos radicales, que tanto Ibáñez del Campo lo quiso reformar con las diferentes misiones como la Klein Sachs, también Jorge Alessandri lo quiso eliminar, pero seguía en nuestro país, ¿ya? Y una vez que asume Pinochet, este modelo, claro, es cambiado por el modelo neoliberal que ustedes conocen en la actualidad, con esta idea del ladrillo, ¿cierto? Del plan económico, la doctrina de Shock, los Chicago Boys, pero recién queda plasmado de forma práctica y teórica en la Constitución del año 1980. No fue algo de un momento para otro, no es que asumió Pinochet a las 12:05 y a las 12:10 ya no existía el modelo EASY, ¿ya? O el modelo que el Estado era más importante que el privado. No, eso fue un proceso que tomó un par de años que hasta el día de hoy perdura. Por eso que la 1 automáticamente se saca, ¿ya? Y por eso que es 2 y 3, ¿ya? Como dijo Fabián, sí, a veces leen rápido y pasa eso,
Por eso es importante leer también de forma lenta. Ya acá yo igual me asombré con esta pregunta. Dije, ¿cuál número es? Esta es la 23, ¿cierto? 4 personas de las 7 que me enviaron, 6 creo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la tenían mal y yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Antes de dar la respuesta, que es súper sencilla, ¿quién nos quiere dar a conocer estas dos imágenes? ¿Qué nos quiere dar a conocer? ¿Qué nos entrega? ¿Qué es? ¿Son como organizaciones sociales? No son. No es que son como. Son. Sí. Son organizaciones sociales, que hasta el día de hoy son muy importantes, ¿cierto? Pero la clave de la pregunta, la clave, perdón, lo reformulo, perdón, que ando un poquito lento, tuve muchas cosas que hacer en la mañana. La clave de la respuesta, como en gran parte de las preguntas de historia, es leer la pregunta detenidamente, ¿ya? Dice, las imágenes corresponden a organizaciones sociales hoy comunes en muchas partes de Chile. Sin embargo, su existencia reciente en la historia del país, ¿ya? Su reconocimiento legal solo ocurriría en la década del 60, ¿ya? No es que antes del 60 no existieran, ¿ya? Existían, pero de otra forma, se organizaban de otra forma, o para los ojos del Estado no eran legales, se podría decir, ¿ya? En el contexto de la llamada, y vamos. Primero, nos está hablando de la década del 60. La vía chilena al socialismo asume en nuestro país en el año 1970 con Allende, y recuerden esta vía de este programa político de la Unidad Popular, de llegar al socialismo por la vía democrática, por el sufragio, totalmente diferente a Vietnam o a Cuba o Corea, que fue de forma bélica, y todo lo que proponía Allende con su programa económico. Un segundo. Con su programa económico, todo lo que ustedes saben de Allende. Entonces, esto no aplica porque está fuera de contexto. La reforma agraria fue una reforma económica que tampoco aplica y no está haciendo alusión a las preguntas. Fue una reforma económica que se implementó con Jorge Alessandri desde el 58 al 64 de una forma incipiente, de una forma estructurada con Frei Montalva en esta revolución en libertad, y por último fue agudizada por Allende y la Unidad Popular. Toma de terrenos, tampoco. La toma de terrenos principalmente fue utilizada en el gobierno de la Unión Popular por estos diferentes campesinos que se tomaban algunos predios para agudizar y profundizar la reforma agraria. Democracia popular tampoco, ¿ya? Ningún programa de gobierno de esta época se llamaba Democracia Popular, recuerden los nombres. Proyecto de derecha o etapa de los gerentes con Jorge Alessandri, recuerden que era capitalista. Revolución en Libertad con Frei Montalva, donde él decía que se podía hacer una revolución en nuestro país, pero en democracia, no como la revolución cubana que fue en dictadura, no entre comillas, en dictadura. Y por último, la vía chilena al socialismo, que ustedes ya conocen, ¿ya? Esto fue una política social implementada por el gobierno de Frei Montalva, un gobierno de centro que se llamaba la promoción popular. ¿Estoy equivocado, no? ¿Es la B? Sí, profe, es la B. Sí, Ya. profe, La B. promoción popular decía lo siguiente: el Estado tenía que asesorar y ayudar a diferentes agrupaciones para que se pudieran estructurar, para que fueran un ente importante dentro de la sociedad y dentro de la democracia, y también tuvieran un rol importante dentro de la política. Por eso que durante esta promoción popular de Frei Montalva se crean los centros deportivos, las juntas de vecinos, los centros de madre y diferentes agrupaciones sociales que en la actualidad son muy comunes, pero que en esta época no tenían una importancia tan grande. Frei Montalva, acuérdense que no quería implementar un Estado socialista, quería implementar un Estado moderado con participación de lo social, ¿ya? Y por eso que la promoción popular estaba orientada a eso, que el pueblo, que los sectores populares y la clase media principalmente participara en el gobierno. Recuerden que con Alessandri no fue tan así, con Alessandri era capitalista, ideal estadounidense, y
la represión y mantener al pueblo atado, se podría decir, era la forma para poder gobernar. En el caso de Frei Montalva, todo lo contrario. Así que cuando si les aparece de nuevo esta pregunta en un ensayo, promoción popular, una política implementada por el proyecto de centro de la Revolución en Libertad, donde las agrupaciones sociales iban a ser importantes dentro de la democracia y también dentro de esta participación política. ¿Ya? Eso. 12. No sé si alcanzo, sí alcanzo. Acá retrocedemos aproximadamente unos 70 años, nos vamos a este proceso de la Guerra Civil del año 1891 y el término de los gobiernos liberales. El presidente José Manuel Balmaceda supo aprovechar los altos ingresos del salitre que hacían de Chile un país con gran riqueza hacia fines del siglo XIX. Recordemos, ¿cierto?, que Chile gana la Guerra del Pacífico, pasa a controlar la zona de Antofagasta y Tarapacá, y el salitre queda en manos estatales, ¿ya? Pero en una medida, ¿ya? No completo. Recuerden que Chile no ganaba por el salitre propiamente tal, ganaba por la exportación del salitre. ¿Se acuerdan que le cobramos un impuesto a los privados? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Y Balmaceda quería que esto quedara en manos de los chilenos, ¿ya? Los recursos fiscales provenientes del salitre le permitieron llevar a cabo dos grandes proyectos, ¿ya? Podemos comparar a Balmaceda con Allende en esa idea de nacionalizar diferentes recursos para el pueblo y trabajar con el pueblo, ¿ya? Dos grandes proyectos de Balmaceda. El primero, muy importante, que lo caracterizó, una gran inyección en obras públicas, en ferrocarriles, en viaductos, en alcantarillados, en establecimientos educacionales, en agrandar las entidades burocráticas de nuestro país, en que el Estado llegara a diferentes partes, y lo otro, un mejoramiento de la educación pública. Sin embargo, la política de Balmaceda lo haría enfrentarse con la oligarquía dominante en el país, ¿cierto? Esta pugna entre, hay diferentes visiones sobre esto, ¿cierto? Esta pugna del Ejecutivo con el Legislativo, esta pugna entre el monopolio y el imperialismo, esta pugna entre Balmaceda y John Thomas More, esta pugna entre poderes del Estado, muchas visiones sobre el mismo proceso. Entonces, en este contexto, ¿cuál o cuáles de las siguientes proposiciones explica la oposición de la clase alta al gobierno de Balmaceda? Porque la oposición fue de la clase alta, no fue de los sectores populares, estaban a favor de esto. 1. Las numerosas obras públicas encarecieron la mano de obra afectando los ingresos de los hacendados, ¿sí o no? ¿Quién se la juega? Pueden ver su respuesta y dan algún argumento. Se ve mal. ¿Quién se la juega? Con este. Ya. ¿Alguien? ¿Quién más está acá abajo? A ver. Tatiana, Majo, Benja, Javiera, Ignacia, Fabián. Profe, es que por lo menos yo creo, no sé cuál es la correcta, pero yo creo que las obras públicas como que, si bien se gasta al hacerlas, como que mueven la economía, no sé si esté bien, porque dan trabajo y así la gente tiene sueldo y como que no creo que afecte los ingresos. Ya, pero la alternativa está haciendo alusión a que estas obras públicas, esto que se realizó, automáticamente costó más porque la mano de obra aumentó, o sea, cobraban más por hacer el mismo trabajo, ¿ya? ¿Lo descartamos o no? Vean sus respuestas, ¿es correcto o no? Profe, yo digo que sí es correcta porque igual Balmaceda tuvo como sus problemas. Fueron como con la aristocracia, porque o sea, como que estaba más, atendía más a la gente que a los mismos que estaban gobernando con él. Eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien eso? Ya, entonces la dejamos. 1. Al final vamos a hacer un pequeño comentario. 2. El proyecto de creación de un banco del Estado perjudicaría las ganancias de los bancos privados existentes en la fecha.
¿Cuándo se crea el primer banco estatal en Chile? ¿Alguien se acuerda? ¿O tiene noción de algún siglo o década? Ya, para que lo piensen, queda un minuto, corto la reunión y terminamos de responder las preguntas que quedan, ¿ya? Bueno, profe. Ya.